porque GitHub no sabe que tú estás como que tienes sesión iniciada. Entonces, cuando tú haces hacer un push o subir algún repositorio, pues él dice, hey, yo no sé quién eres tú, no puedo subir esa información que modificaste en el proyecto a un repositorio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Normalmente yo estoy investigando y hay dos paginitas muy importantes. Uno de los beneficios de GitHub es que tú puedes crear un token de acceso personal y se configura directamente desde la plataforma de GitHub. Entonces, mira, uno se va a Settings, en Settings se va a Developer Settings y crea un Personal Access Token. Y este Personal Access Token ya va a ser tu contraseña. Ese problema, muchachos, es que GitHub deshabilitó o está ya deprecated el inicio de sesión con contraseña y usuario. Listo, Elizabeth, no hay problema. Igual la clase queda grabada, entonces que Yoshiki después se ponga pues, al tanto, ¿vale? Y resulta que con ese token ya vamos a poder hacer un inicio de sesión válida. Entonces les cuento aquí por encimita, por si de pronto algún día al hacer push o a bajarse un repositorio en GitHub tienen ese tipo de inconvenientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se van pues, a su cuenta de GitHub. Perdón, lo escribí mal. Bueno. Sí, acá a mano derecha pues está Settings. Vamos acá, Settings, y acá abajo tenemos el Developer Settings. ¿Sí? Entonces acá hay una opción de Personal Access Token y creamos uno nuevo. Ya me acuerdo de mi clave. Tan raro. Listo, entonces mira, creamos nuestro token. Este puede ser una... Y debemos dar una expiración. Entonces, se recomienda mucho que estos tokens tengan una expiración, pues, por cuestiones de seguridad. Si yo le pongo una expiration, miren que él me sale aquí como que, hey, esto puede ser un poco peligroso y se recomienda tener una fecha de expiración. Pero como es para nosotros local, un proyecto local, pues podemos darle a todas estas opciones sin problema. Sí, es que... Entonces, este token le va a permitir a un usuario poder hacer lo que quiera con nuestro repositorio, con nuestra información, y lo generamos. Sí, entonces miren que ya este token que se generó va a ser el que vamos a poner cuando bajemos un repositorio, cuando hagamos un push, cuando hagamos cualquier acción de GitHub. ¿Sí? Se copia este token, muchachos, y ya una vez volvamos a nuestras opciones, miren que ya no tenemos acceso por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Entonces, hagan este pequeño proceso en caso tal de que no puedan hacer push a su repo y todo, y que le diga como que permissions denied, quiere decir que nos hace falta este pequeño paso de generar un token. ¿Sí? Sí, en caso que tengan problemas. Yo les voy a compartir también estos dos artículos que, siguiendo, miren, normalmente uno hace un git clone y puede especificar un usuario que sea nuestro usuario de GitHub, y en password ya no va a ser nuestro password para iniciar sesión a GitHub, a la página de GitHub, sino que va a ser ese token que generamos. ¿Sí? Entonces ya esta información queda almacenada en caché y cualquier cosa que hagamos de GitHub pues va a estar vinculada a nuestro usuario de GitHub. ¿Sí, muchachos? Más o menos se entiende. Profe, no entendí ese último pedacito. Vale, normalmente para vincular pues nuestra consola, la consola de Visual Studio Code o la terminal, se hace este paso. Hay un paso acá muy bacano que es este. ¿Sí? Normalmente si yo hago un core a esto, miren, hagamos les voy a dar el ejemplo. Abro la terminal y hay un comando que es ese que acaba de copiar, donde el username, pues mi username es Huhoji, lo pongo acá y ya perdí el token que haya copiado. Creamos otro.
Sí, y lo genero. Y ahora lo copio. Entonces miren que ya este token me va a permitir obtener toda la información de mi usuario en GitHub. Entonces miren, este es mi login, este es mi avatar. Siento ya ese token le da la posibilidad de obtener toda la información del usuario. Entonces ya, como yo ya estoy logueado, pues ya puedo seguir haciendo push, haciendo commits, porque ya tengo el usuario identificado en la terminal y en caché. Bueno, igual, si tienen problemas al momento de hacer el push, me cuentan y lo podemos mirar sin ningún inconveniente, ¿vale? Es simplemente seguir unos pequeños pasitos y listo. Gracias, profe. Vale, vale, con mucho gusto. Bueno, muchachos. ¿Quién me recuerda o quién se acuerda de lo que vimos en la clase pasada respecto a cómo seleccionar las etiquetas en CSS? ¿Cómo selecciona una clase? ¿Alguien se acuerda cómo seleccionan las clases y los IDs? O sea, ¿cómo se escribe? Sí, en CSS, ¿cómo es la sintaxis? Ah, pues escribimos punto, el nombre de la clase y abrimos corchetes y ahí ya se escribe lo que queramos, el estilo. Ajá. ¿Y para los IDs? ¿No es con la Con asterisco? hashtag. Eso, hashtag, nombre del ID y abrimos corchetes. Y dentro de los corchetes ponemos las propiedades que queremos modificar del elemento. ¿Sí? Entonces, y normalmente, ¿dónde debo escribir el CSS? ¿En el HTML o en los elementos en línea? En un ¿Dónde? documento, en un documento CSS aparte. Exactamente, y lo enlazo en el HTML, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, sí, como lo mencionamos, tenemos la sintaxis, el selector, abrimos corchetes, la propiedad, que en CSS tenemos un sinfín de propiedades, pero vamos a tratar de ver las más utilizadas en nuestro diario. Y esa propiedad, pues, recibe un valor, ¿sí? Vamos a ver, muchachos, ahora de las unidades de medida, ¿sí? Que normalmente, ¿qué unidades de medida ustedes conocen generalmente en el mundo del diseño? ¿Qué unidades de medida tenemos? Pixeles. Exactamente, normalmente cuando hacemos algún diseño o algo, todo lo ponemos en píxeles. Sí, que 5 píxeles a la izquierda, 5 píxeles a la derecha, por ejemplo. Pero en programación tenemos otros dos muy utilizados, ¿sí? Entonces, normalmente en programación utilizamos los píxeles para una maquetación, se le dice normalmente pixel perfect, que es tratar de que lo que yo hice en Illustrator o en Figma o en Adobe sea exactamente igual a lo que yo estoy haciendo en mi web, ¿sí? Normalmente eso se le llama pixel perfect. Si en el diseño yo dije, hey, quiero que haya una margen entre los elementos de 5 píxeles, pues en código yo puedo decir, aquí en el diseño puse 5 píxeles, en el código también voy a ponerle 5 píxeles. Sí, a eso es normalmente nos referimos cuando utilizamos los píxeles. Tenemos también el porcentaje. Con el porcentaje yo también puedo decirle, hey, quiero que este elemento esté a la derecha 5%. Y eso es relativo al contenedor en que esté ese elemento. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Y la otra unidad de medida que es muy utilizada es la EM. Esta propiedad es muy, muy útil al momento de responsive design, porque, por ejemplo, si yo tengo que mi elemento padre mide un EM, y el elemento hijo le pongo que mida o que tenga un font size de 2 EM, al momento de yo modificar el padre, ese font size, automáticamente el hijo se me va a ir adaptando a lo que yo le haya dicho al padre. Esto suena un poquito complicado, pero vamos a verlo. Entonces,
Normalmente, muchachos, todas las propiedades necesitan que les añadamos una unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el font size, que normalmente, o el objetivo del font size es definir el tamaño del texto, ¿sí? Entonces, yo podría ponerle, hey, quiero que el font size sea 14 píxeles, o que sea 20%, o que sea un EM, por ejemplo, ¿sí? Y luego tenemos la propiedad border width, que pues, va a definir el ancho del borde de los elementos. Luego tenemos un margen. Yo quiero decirle que el margin sea 5 píxeles. Puedo decirle que tenga un ancho de 5 píxeles o de 10 em, o puedo decirle también que tenga un height de 20 píxeles. Entonces vamos a ver el ejemplo con estas propiedades primero, para que entendamos un poquito. ¿Listo? Sigamos trabajando en este documento que hicimos en la clase pasada, ¿les parece? Y digamos que vamos a modificarle el tamaño a esta clase paragraph, ¿sí? Que todos los parágrafos que tengamos en nuestro documento HTML sean 20 píxeles. ¿Sí? Entonces vamos al CSS que hicimos en la clase pasada, está acá en la carpeta Styles, App. Y miren que nosotros ya hemos modificado solamente el atributo color. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces yo puedo decirle, y quiero que todos los parágrafos tengan, entonces la propiedad es font size, propiedad igual, perdón, 2 puntos, 20 píxeles. ¿Sí? Guardo, abro mi servidor. Creo que abrí lo que no era. A ver, permítanme. Está en CSS, exercises, examples, intro. Listo. Entonces miren que ya todo lo que era un P y que tiene la clase paragraph ya quedó de 20 píxeles. Con un font size de 20 píxeles. Venimos acá y miren que ya esta clase tiene 20 píxeles. Entonces ya vimos que el font size puede tener unidades de medida tanto en píxeles como en porcentaje, pero obviamente nosotros no queremos manejar el font size en porcentajes, sino que el font size siempre lo vamos a tratar de manejar o en píxeles o en EM. ¿Sí? Un M es como viene, 2 M, mira. Entonces, les vamos a dar un ejemplo de cómo funciona M para Responsive Design. Yo tengo una clase padre, puede ser este contenedor acá, creamos un container. Sí, tengo un container y este container va a iniciar, también es una clase, entonces punto container, corchetes. Normalmente es una buena práctica después del nombre, hacer un espacio y luego añadir los corchetes. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir a este container que tenga 2 em de font size y el paragraph va a tener un font size de 1 em. Entonces, miren, por jerarquía, ¿qué va a pasar? Entonces yo en Responsive Design puedo decirle ahí, quiero que cuando el dispositivo esté, digamos, de este ancho, ¿sí? O que esté en un iPad o en algo, yo quiero que este container pase de 2 em a 1. Entonces miren que automáticamente al modificar yo el contenedor, estoy modificando los atributos que tengo internamente. Eso obviamente se puede hacer porque el hijo también está en unidad de medida de em. ¿Sí? Si eso tuviera en píxeles, por más que yo modifique el contenedor, el tamaño de estos P, de estas clases, van a seguir siendo las mismas. Mira, yo puedo modificar aquí, puedo subirle, puedo restarle, pero miren que como estoy definiendo en píxeles, estas clases, pues obviamente no las voy a poder modificar. Entonces, claro, si no tuviéramos estas unidades de medida, entonces me tocaría tanto modificar a mí el contenedor como modificar estos P. ¿Sí? Aquí me estoy ahorrando de pronto tener que modificar tanto container como paragraph, sino que solamente edito container y miren que yo ya tengo acceso a los hijos de este elemento. ¿Sí? Con solo modificar una propiedad container de la clase padre. ¿Sí, sí me entienden o cuál es el sentido de utilizar los M's? O repetimos de nuevo.
o estoy hablando en chino. O sea, profe, eso sirve para que cuando uno cambie el tamaño de la web, también cambie el tamaño de la letra. Sí, exactamente. Normalmente, si ustedes se fijan, la mayoría de sitios web ya no utilizan píxeles, sino que se han pasado a ese tipo de unidades de medida como EM o REM, que es otra que no, pues, la oí en este momento, pero normalmente se utiliza porque facilita mucho el desarrollo móvil. Entonces, yo tengo, digamos que este es mi tamaño de escritorio, ¿cierto? Entonces, miren que esa letra es muy grande. Entonces, yo le, por media queries, por algo que vamos a ver más adelante, yo le voy a decir a los estilos que por favor, cuando estemos en un iPhone o cuando estemos en este ancho del dispositivo, vamos a modificar ese tamaño por otro. Entonces, claro, yo ya tengo el container y con solo modificar esta clase, yo ya tengo acceso a todo lo que esté dentro. Entonces, claro, me va a facilitar mucho al momento de editar todos los elementos para hacer los responsive design. ¿Sí? Veo mucho silencio. Sí, sí queda claro o repetimos nuevamente el concepto. Sí, profe, pues a mí lo único que me confunde es tú cómo le dices mediante el código, o sea, no desde aquí, desde Desde el inspeccionar la inspector. página. Ajá. No, es Eh, algo que ¿Cuándo? dale, ¿Ah? perdón, sí. Sigue. Sí, pues, por ejemplo, ¿cuándo va a tener tanto de size y cuánto va a tener otro size? Eso lo conocemos como media queries en CSS, Ah, pero es algo sí. que vamos a ver más adelante, no te preocupes. Simplemente estoy haciendo como la introducción Ah, que ya. nosotros en estilos vamos a poder decirle, hey, quiere que cuando la pantalla mida 500 píxeles, este contenedor pase de tener un font size de 2 EM a 1 o a 1.5, ¿sí? Pero es algo que vamos a ver más adelante. Listo, Y profe. eso se conoce como media queries, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver sin problema más adelante. Mira, entonces normalmente yo les estoy diciendo que cuando el ancho sea mayor a 600 píxeles, modificar las propiedades de esta clase. Es tan fácil como eso. Y es poner un condicional y dentro de ese condicional poner más clases. Eso es, ahí les dejo el abrebocas a los media queries. Sí, pero no, entonces listo. Dejemos, entonces ya sabemos que todas estas propiedades las podríamos manejar tanto en píxeles como en porcentajes o como en EMs, ¿sí? Entonces, en este caso, mi recomendación, muchachos, es que todo el font size los empecemos a manejar en EMs. De esta manera, pues vamos a poder al momento de hacer el responsive design de la página, pues va a ser mucho más sencillo modificar los elementos y las propiedades de los elementos, ¿vale? Una pregunta. Dime, William. Ese container es un nombre de una clase normal, ¿no? Sí, es una clase normal. Ok. Y le metiste dos párrafos como para mostrarnos cómo se iba como Exacto. acomodando según el ancho de la página. No tanto al ancho de la página, sino dependiendo a la información o a las propiedades que le puse al contenedor. ¿Sí? Entonces, el contenedor tiene un font size de 2 EM, el parágrafo 1. Entonces, si yo voy modificando el contenedor, este font size también se va acomodando o depende de la información del padre. Ok, ¿Sí? Te muestro acá en listo. código. Estamos acá en 2 EM. Aquí es donde empieza a aplicar lo del meme de Homero, porque uno como sabe cuándo poner dos o uno o tres. Sí, Lo eso, estoy claro, probando. entonces eso es lo que vamos, que el pixel, con el pixel tú garantizas de que todo se vea igual a tu diseño. Sí, pero con EM de pronto sí toca hacer como que con lupita y mirar de pronto, bueno, este también se ve bien, se ve mal, de pronto este está muy pequeño, aquí ya se ve bien, aquí toca jugar también, podemos jugar con, no tienen que ser números enteros, sino 1.5, Ahí que están 1.8. modificando el código de visual. Ah, ya vi que están modificando a la derecha. Normalmente, muchachos, es mucho más práctico, pues a mí me gusta mucho editar el código, los estilos directamente del inspeccionar. Así yo puedo ver lo que estoy haciendo y luego simplemente copio el código
y me lo llevo al CSS. ¿Sí? Ah, cuando haces un cambio ahí no, o sea, no No, aquí modifica el no, código. esto es aquí caliente, Como entonces, prueba. ajá, prueba, entonces digo, bueno, este me gustó, me llevo este estilo y luego lo llevo al CSS, porque si yo recargo, esto ya vuelve al estado en el que está en el código. Sí, entonces me puedo llevar el código, ya. Entonces, por ejemplo, yo estoy maquetando mi sitio web y yo quiero que esta clase tenga diferentes atributos, entonces yo puedo hacer todo acá, yo voy a decir, "Hey, yo quiero que esto tenga un font size no de 1, sino de 3M, quiero que esto tenga un background rojo, quiero que esto tenga un font style", sí, varias cosas. Entonces miren, esto ya se ve y digo, me gusta, entonces yo ya me llevo estos estilos que copié y que ya vi previamente que me gustaron y que funcionan, y ahí sí me los puedo llevar al código y los pego. Entonces no me toca estar haciendo como que un cambio y yéndome a ver al navegador cómo quedó, sino que yo ya vi que funcionan y que quedan bien. Miren. Entonces yo ya recargo y ya, pues ya tengo los últimos estilos. Sí les quedó claro ese tip. Profe, ahí tú solo le das inspeccionar y ya ahí tocas los elementos y ahí te aparece. Sí, mira, llego acá, clic derecho, inspeccionar, y acá está este atributo de select an element in the page to inspect, y aquí ya puedo irme. Selecciono acá, ya me para en el H1, y aquí ya puedo escribir al lado Ahí no le derecho. has puesto estilo, A listo. ese no le he puesto, ajá, no le he puesto casi ni nada, pero yo puedo hacerlo acá también. Y le voy Ah, a y no decir tiene que, clase y te está poniendo element.style, como si ya lo ajá, tuviera. Ah, ya. pero mira que se los está poniendo directamente en una etiqueta style. Entonces yo después me cojo estos estilos y le voy y le creo una clase hasta H1 para poder añadirle esos estilos. Ah, y H1 no tiene esa clase style. No. Ahí se lo inventó, ok. Sí, mira lo que está haciendo él. Él está poniendo el H1 y crea la propiedad style. Lo que yo en la clase pasada que no deberíamos de hacer, de poner estilos en línea del elemento. ¿Sí Sí, te acuerdas? Ajá. Entonces, sí, esto no sí, es una sí. buena práctica. Entonces, simplemente más vale le creamos una clase hasta H1, nos copiamos estos atributos y los pegamos en el CSS. Listo, profe. Clarísimo. Listo. Súper. Bueno, entonces miremos qué otras propiedades tenemos. Vamos en orden viendo esto. Tenemos también un border width. Con el border width lo que podemos hacer, muchachos, con el cambio software, que bien, es, pues como lo dice su nombre, añadir un borde a los elementos. Entonces, quiero que todos los parágrafos tengan un borde. ¿Sí? Hay una propiedad que ya incluye el border width y es simplemente border. Yo le quiero decir, hey, yo quiero que el border tenga 2 píxeles de ancho. Le voy a decir que sea solid y que el color sea azul. ¿Sí? Entonces miren que ya todos los elementos quedaron con un borde. ¿Qué pasa acá? Yo le estoy diciendo, hey, quiero que el ancho del borde sea 2 píxeles, que esto sea solid, y eso puede tener muchas opciones, pero normalmente está el solid, está el dash y el color que va a tener el elemento. Y miren que este ya quedó con un borde punteado. Creo que son los dos más utilizados, el dash y el solid. Y acá también tenemos la opción de utilizar colores así normales. Yo puedo decirle yellow, ¿sí? Colores normales, puedo decirle green, puedo decirle red, ¿sí? O también puedo utilizar cualquier otro formato de color. Puedo tener el RGB, ¿sí? Aquí esto me va a dar un negro, miren. También puedo utilizar el hexadecimal. El hexadecimal. Quiero que sea negro de esta manera, ¿sí? De igual manera, también yo lo recomiendo mucho
abrir el inspector, ¿sí? Clic derecho, inspeccionar. Y miren que ya el navegador nos facilita la vida. Y si nos vamos al paragraph, vemos los estilos. Miren que él aquí me pone el colorcito en un rectángulo. Si yo lo abro, él me abre una paleta de colores y yo aquí ya puedo ir modificando los colores para hacer pruebas. Entonces, él está en hexadecimal, le puedo también agregar opacidad, pero para la opacidad normalmente no buscamos el hexadecimal, sino que buscamos el RGBA, y y que agregue los colores y está el alfa. Entonces, lo vengo para acá, me podría copiar ya este estilo del border y ahí sí lo pego acá. Y listo. Miren que aquí ya también tengo estos estilos. Entonces, el inspector, como bien les dije, nos sirve mucho para hacer preview de lo que estamos haciendo y luego cuando ya estemos seguros de que nos gusta lo que estamos haciendo, nos copiamos estos estilos y nos los llevamos al CSS. Quiero que sea un azul tirando a violeta, por acá, pero sin opacidad. Para acá. Y como no estoy usando alfa, la opacidad, me puedo utilizar el hexadecimal, sin problema. Normalmente se recomienda mucho utilizar el hexadecimal primero, pues porque es la opción que nos pone Figma o Illustrator. Entonces simplemente es copiar y pegar. No hay que pegar diferentes valores como el RGB, perdón, RGB. Y sí, entonces no hay que pegar que el valor 1, que el valor 2, que el valor 3, no. Sí, podemos pegar cualquiera, solamente uno. Entonces listo, miren, ya quedó mi border. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? El border ya me está incluyendo las diferentes propiedades. O sea, es como un atajo, un shortcut del border, porque yo podría tener aquí un border width y decirle, hey, quiero que este border sea de 20 píxeles. Luego quiero que el border, aquí está los elementos, miren todas las propiedades que hay del border, ¿sí? Pero entonces yo ya puedo, también está el border color, entonces yo creo que este sea red. Sí, el border style, que sea, miren todas las opciones que hay. Solid. Entonces miren que yo me estoy ahorrando con en la línea 11, me estoy ahorrando estas tres propiedades que están haciendo lo mismo. Sí, yo puedo concatenar opciones en una sola línea de esta manera. Y él ya entiende que el primer elemento es el width, el segundo elemento es el estilo del border y el tercer elemento es el color. ¿Sí? Y miren que esto también va a funcionar. Miren, ¿ya? ¿Cómo me quedan los bordes? Mi recomendación es utilizarlos, la opción que me trae ya incorporada las tres opciones del border, ¿sí? Border 2 píxeles en su estilo solid y con el color, ¿vale? Aquí la dash. Sí, miren, ¿alguna duda de esto, muchachos? ¿O claro? En cualquier momento tienen una duda, una pregunta, porfa, me dicen inmediatamente y sin problema repetimos o lo que necesitemos. Ah, pues ahí todo claro, profe. Listo, súper. Listo, entonces ya vimos el border y ahorita, digamos, queremos añadir más margen entre estos párrafos, ¿sí? Entonces, tenemos otra propiedad que es margin, ¿sí? Y este margin, normalmente sí se recomienda utilizarlo en píxeles. Entonces, miren que el margin ya me le añadió 30 píxeles. Hagámoslo más grande. Sí, entonces miren, le añadí 100 píxeles de margen a cada P
Y miren que en código ya esto en inspeccionar se ve ya reflejado. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo margin 100 píxeles, él se me está aplicando en todas las direcciones, tanto arriba como a la derecha, como abajo y como a la izquierda. Yo estas opciones las puedo modificar por si solamente quisiera modificarlo arriba y abajo. Entonces yo podría decirle, quiero que el margin no sea global, sino que sea un margin top de 100 píxeles arriba y que sea otro margin button abajo. ¿Sí? Entonces miren que ya solamente quedó para arriba y abajo y para los lados sí quedó como estaba. Sí, entonces miren que en margin podemos utilizar también esta unidad de medida de píxeles. Recomendación, siempre usarla en píxeles. ¿Sí? Luego tenemos el width, que el width es para definirle un ancho al elemento. Entonces queremos que el Perdón, espacio... el margin era simplemente el espaciado entre un texto y otro. Sí, entre los elementos. Ya. ¿Sí? Y, por ejemplo, width, queremos que el border no tenga el 100%, que como es un elemento en bloque, recordemos, los elementos en bloque ocupan el 100% del contenedor. En este caso, pues estamos en el nivel del body, y el body ocupa el 100% de la pantalla, ¿sí? Pero entonces yo puedo modificarle esa propiedad con la propiedad width. ¿Sí? Yo quiero decirle, hey, quiero que tu width sea solamente 300 píxeles. Mira, pues ya quedó pequeño. Ah, que quiero que sea en porcentajes, aquí la vamos a usar en porcentajes. En este caso, ¿qué es útil, muchachos? Que si yo pongo en porcentaje, pues esto ya va a estar relativo al contenedor. Entonces, si yo modifico el ancho de la pantalla, miren, automáticamente él se va a ir acomodando. A diferencia de si yo uso píxeles. Si yo le defino a él que quiero que mida 600 píxeles, un poquito más grande, 1200 píxeles, cuando yo achique la pantalla, a él no le va a importar y va a seguir manteniendo su tamaño. Sí, entonces esto en Responsive Design pues no lo podemos permitir, porque si yo entro a una pantalla así, pues ya el usuario está perdiendo el texto y adicionalmente me genera un scroll. Sí, nosotros no queremos eso. Entonces, al momento de definir los width, los anchos de los elementos, siempre, pero siempre vamos a definirlos en porcentajes. ¿Sí? Entonces ya una vez en porcentajes, miren que ya a medida que yo reduzca el tamaño de la pantalla, ya se va a ir acomodando dependiendo de ese ancho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el tip que les acabo de dar? ¿Cómo así? ¿El de siempre usar porcentaje? Sí, al momento de definir anchos, siempre utilizamos porcentajes para evitar que al momento de hacer responsive design los elementos se pierdan debido al ancho de la pantalla del dispositivo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, profe. Vale, listo. Entonces tenemos el margin, tenemos un width, definimos acá que este width va a ser de 90 píxeles y tenemos un height. Al igual que el width, el height, pues lo ponemos para definir un alto de los elementos, ¿sí? Entonces yo puedo decirle acá que el height sea 50 píxeles, o bueno, digámoslo más grande. ¿Sí? Algo así, 150 píxeles. Aquí sí se recomienda utilizar en píxeles. Nosotros muchas veces no necesitamos pues variar el ancho, ¿sí? Y para responsive design pues la verdad no nos importa. Entonces el height sí puede ser en píxeles sin problema. ¿Sí? Entonces, miren, ahí estamos manejando esas propiedades y ya el HTML que antes era solamente blanco y negro, pues miren que ya le vamos añadiendo un poquito de color. ¿Alguna duda hasta el momento con eso, muchachos? ¿O ya entendemos más o menos cuándo usar píxeles y cuándo usar EMs y cuándo usar porcentajes? A mí no me quedó súper claro los porcentajes. Ajá, eso iba a preguntar. Listo, miremos porcentajes nuevamente. Porcentajes en casos de usos reales, muy importante solamente para definir el ancho de los elementos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, les voy a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos
un banner. Va a crear un banner acá. Y dentro del banner tengo este texto. ¿Sí? Entonces, el requerimiento dice que el banner debe medir el tamaño total de la pantalla. Entonces, lo que uno haría, normalmente, si yo quiero que el banner ocupe el 100%, pues voy a crear entonces una propiedad width y le voy a decir que el banner va a ocupar el 100% de la pantalla. ¿Sí? Hasta el momento aquí todo claro, ¿no? Voy a ponerle aquí un color. Sí, entonces miren que en ese momento esta propiedad banner, esta clase banner, está ocupando el 100%. ¿Qué pasa? Cuando yo reduzca la pantalla, mira que lo que está dentro de ese banner se va a ir adaptando al tamaño que tenga la pantalla en ese momento. Entonces, en el Responsive Design esto estaba funcionando perfecto. ¿Qué pasa si de pronto esto que antes estaba en porcentajes lo paso a píxeles? Por alguna razón el programador no puso porcentaje, sino que puso en píxeles, miren lo que va a pasar. ¿Sí? Pues esto mide 1500 píxeles y al momento de reducir la pantalla, el por nada del mundo se va a acomodar al nuevo tamaño de la pantalla. Sí, entonces nosotros en Responsive Design tenemos que garantizar que todo el contenido que esté en nuestra página web se adapte a los dispositivos móviles. Entonces esto no lo podemos permitir. Entonces, lo que les digo, siempre al momento de definir anchos, tratar de definirlos en porcentajes. Si esto va a ser 100 píxeles, pues le damos en 100 píxeles y miren que ya garantizamos de que el contenido se reduzca a la pantalla. ¿Sí quedó un poquito más claro, Elizabeth? Sí, profe, ya ahora sí, ya. Y justamente yo, ¿qué? No sabía cómo hacer eso el semestre pasado, entonces también estaba con la persiana. Listo, no, listo, igual. Si se presentan esos inconvenientes, los vamos mirando en los avances, en la revisión de avances, y sin lugar a duda lo vamos solucionando. Entonces, listo, tenemos este banner también, definamos a este banner un height, que ya vimos cómo era la propiedad del height. Normalmente el ancho lo ponemos en píxeles. Sí, miren, ya queda aquí nuestro bannercito. Y se adapta al ancho de nuestra pantalla. Entonces ya sabemos, anchos, por favor, siempre en porcentajes, los altos en píxeles, no hay problema. El font size, ¿en qué unidad de medida lo vamos a manejar? NM. Font size en EM, perfecto. Y márgenes en píxeles y heights en píxeles. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a empezar a ver un poco, ya vimos unas cuantas, pero entonces tengamos en cuenta que las propiedades se van a dividir en dos categorías, ¿sí? En dos tipos. La primera, apariencia, que es lo que hemos estado viendo, de cambiar colorcitos, de añadir un background, de modificar el tamaño, ¿sí? Esas son de apariencia. Pero ya cuando necesitamos modificar de pronto la organización de los elementos, queremos que una lista que por lo general siempre viene en bloque sea en línea, eso ya hace parte de la organización. ¿Sí? En la clase de hoy nos vamos a enfocar en mirar y en cacharrear sobre las de apariencia. Entonces, vamos a ver unas cuantas más, ¿sí? Entonces, miren, en apariencia tenemos color. ¿Qué creen que hace la propiedad color? Suena muy buena la pregunta, pero es recorchadora. Entonces, ¿qué creen que hace esta propiedad, la primera? No sé, color el texto. Exactamente, color se utiliza solamente sobre etiquetas de texto, o sea, un spam, una P, un H1, pero yo no puedo utilizar el color en un div. Si yo quiero pintar o pintar todo el elemento, para eso tenemos la propiedad background color, ¿sí? Que me les adelanté. Entonces, el background color, como vimos acá, por ejemplo en banner, con esa propiedad podemos pintar todo el elemento. O sea, va a incluir tanto el width como el height.
Luego tenemos otra propiedad del background image. ¿Qué creen que hace esta? ¿Qué creen que hace ese background image? Colora el fondo de la imagen. Eh, Es que sí, ahí mismo dice sí, entonces no sé. sí, No pero creo ¿qué que pasa? podamos cambiarle el color a la imagen como ¿No tal, es la sino imagen que- de fondo? O sea, colocar una imagen de fondo. Exactamente. Entonces yo puedo no solamente poner un color sólido, que parece que es background color. Ah, ups, Sí, sí, sí. no, pero estuvo bien, estuvo casi el 100% de la respuesta, Gilad. Entonces, yo puedo, no quiero que sea un color sólido como rojo, sino que quiero poner un patrón. Normalmente se utiliza mucho para patrones, para cosas bonitas, entonces les vamos a hacer un ejemplo. Hay una página, pattern. A ver, ¿cómo es que era esto? Una pregunta con eso. Dime. O sea, yo ahí, si yo tengo mi diseño, yo le pongo de imagen el fondo que hice, ¿no? El diseño que hice, le pongo ahí el background image. Sí, exacto. Por ejemplo, si tú hiciste un banner y ese banner tiene un background, por ejemplo, esos patrones que son como tan bonitos, Ujú. ¿sí? Tú podrías ponerle esa propiedad al elemento. ¿Qué va a pasar? Y esto es algo que tengamos en cuenta siempre, que no es una muy buena práctica. Normalmente he visto muchos casos en el que tienen una página web y al banner no le ponen la etiqueta image. Les muestro este ejemplo. A ver, busquemos una noticia por acá. A ver, veamos esto. Hagamos. Sí, entonces, la buena práctica dice que yo debería de tener mi imagen así, ¿sí? Con una etiqueta image, y esto ya se va a ver así. Pero ¿qué he visto yo, muchachos? He visto que mucha gente hace lo siguiente. Les dejan este banner así y dentro del banner cargan la imagen. Yo puedo hacer esto. Miremos cómo funciona la etiqueta background image. Yo tengo background image y esto recibe una URL. Y aquí yo inserto la imagen. Miren que esto también funciona. ¿Qué pasa? Que esto se está adaptando al ancho total que tiene el elemento. ¿Sí? Entonces yo puedo decir aquí que quiero que este height sea 800 píxeles. Y miren que ya se ve. Listo, quedó mi banner bonito, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que el SEO no entiende CSS. Entonces, obviamente, para él esto no es un elemento, esto es un div y no más. Miren que yo no puedo agregarle un alt a esta imagen acá, no puedo hacer todo lo que habíamos hablado anteriormente de por si la imagen no carga. ¿Sí? Entonces, esto es una buena práctica decorativa, pero para cuestiones de SEO, para cuestiones de semántica de elementos, no se recomienda. Si esto simplemente es una imagen decorativa con un patrón, algo sencillo, bien podemos hacerlo. El problema es cuando este elemento es tan importante y más que todo si fuera una página de noticias. ¿Sí? Entonces, recomendación, background image, solo para imágenes decorativas y mantendríamos siempre nuestros elementos IMG como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces, yo sé que suena atractivo de pronto utilizar background image y más que todo porque nos va a permitir como escribir, miren, escribir encima de la imagen, pero pues vamos a ver cómo también hacerlo como si. Sí. A ver, defino acá que me está borrando. Listo, tenemos esto así. Vamos acá. Entonces, miremos un ejemplo de cómo podríamos usar de un patrón decorativo. A ver, ¿esto qué es? Pattern. Este es el que está buscando. Miren que hay páginas que ya me dan patrones
¿Sí? Entonces, digámosle cuál está medianamente bonito. Eso está bien. Le voy a dar preview. A ver. Permítanme, le robo. Mira, aquí está el patrón. ¿Sí? Si yo copio este patrón y se lo quiero aplicar a todo el sitio web, también podría. Miren que hay una etiqueta body al principio. ¿Sí? Hay una página, esta llamada homepage. Y va a agregarle propiedades a esa clase homepage. Sí, entonces vamos a agregarle el background image. Ya sabemos que el background image recibe un URL y aquí añado la ubicación. Puede ser, podrían ser también valores así, como URLs del sitio web, o puedo irme así, devolviendo entre mis carpetas. ¿Sí? Sí, sin problema. Y miren que al momento de ya definir esto, ya mi sitio web tiene este patrón. Y ya dejó de ser, pues, un color sólido como era antes, blanco. ¿Sí? Pero no entendí, ahora dijiste como que no era recomendado, pero no entendí, o sea, No es recomendado, Julián, cuando esa imagen significa mucho valor para tu contenido web. Por ejemplo, tú no deberías de tener esto así cuando le muestro esa noticia. Mira, digamos que tenemos esa noticia, está en nuestro sitio web, y tú como desarrollador no metiste eso en un tag de image, sino que es un div y a ese div le agregaste un background image. Eso en cuestiones de SEO, primero es muy perjudicial porque el navegador o Google o el buscador que sea no va a entender que eso es una imagen, primero. No tienes un alt, ¿sí? Entonces, normalmente el background image es muy importante o puede ser muy útil para definir cosas decorativas. Sí, por ejemplo, esto es netamente decorativo, añadirle este patrón al background de mi contenido, al body de mi sitio web y funciona perfecto. Pero esto, que son imágenes tan importantes, no deberían utilizar esa propiedad, sino que deberían de estar dentro del tag de image, entre el elemento de image. listo, profe, ya, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, yo también puedo decirle ahora que quiero otro patrón, no para el body, sino para, copiamos esto. Nuevamente, con su permiso, me llevo esto. Sí, entonces quiero que los paragraphs no tengan este color. En este momento están blancos, transparentes, pues. Y quiero que también se tenga un background image. Pero en este caso, no carguémoslo directamente a la URL, sino que carguémoslo de nuestro sitio web. Entonces, vamos a guardar esto. Esto lo tengo en documentos. Acá, CSS. Y aquí creamos una carpetica images. Y lo guardamos acá. Sí, entonces ahorita accedamos a esa imagen que creé. Entonces, miren, estamos acá en app CSS, ¿cierto? Comillas. Debo salirme de la carpeta styles porque el recurso lo tengo en la carpeta images, ¿sí? Entonces me salgo 2 veces punto. Bien, aquí ya me encuentro la carpeta images. Y aquí ya está el Oriental Tiles. Guardo. Y esto ya está accesible. Sí, entonces miren que podemos entonces empezar ya a jugar con diferentes motivos, con patrones. No solamente necesitamos que sean colores sólidos, podemos también empezar a jugar con patrones. La recomendación de patrones, muchachos, es que miren cómo se define esto. ¿Sí? Es un rectángulo, esto no pesa nada. No vayan a seguir con imágenes de 200 megas, de 100 megas para un solo patrón, ¿no? Son cosas muy sencillas, muy sublimes, ¿sí? ¿Sí entendieron para qué tenemos los patrones y cómo implementarlos usando el background image?
profe, súper. Listo. Voy a poner un color. Y miren cómo acá de bonito nuestro sitio web. Hermoso. Listo, ¿qué otras propiedades tenemos? Font size. ¿Qué hace esa propiedad, Hilary? El tamaño de la fuente. Eso, y normalmente en qué deberíamos manejar esa propiedad, en qué unidad de medida. Excelente. Listo. Entonces, yo ya aquí puedo decirle entonces a cada elemento que no sea 1M, sino que sea 2M. Y listo. Miren qué belleza. Tenemos la propiedad border que ya la vimos. Adicionalmente, miren que adicionalmente definir un background, yo puedo definirle bordes a los elementos. Y no es ninguna condición a la otra. Entonces yo creo que en este momento no se está viendo por que ambos son azules, pero yo puedo añadirle acá 20 píxeles. Y miren que también me quedan. ¿Sí? Obviamente no tengan como referencia esto para el momento de hacer su sitio web, porque qué cosa tan colorida. Pues precisamente para que ustedes vean todos los alcances que tenemos con CSS. Y entonces también tenemos el width. El width, Julián, ¿en qué unidad de medida debe ser? ¿El cuál, profe? El width. Ese es ancho en porcentajes. Porcentaje, exacto. El height, ¿en qué lo deberíamos de manejar? ¿En qué, perdón? píxeles. En píxeles, exactamente. Y digamos, bueno, hay otra propiedad que es el Z-index. Supongo que ustedes están familiarizados cuando en Illustrator subimos capas encima de la otra, ¿sí? Que queremos que un elemento esté encima del otro. Bueno, esta propiedad la vamos a dejar un poquito más adelante cuando empecemos a ver las posiciones y la organización en general de los elementos. Sí, ¿qué otras propiedades tenemos? Bueno, hay otra muy interesante que normalmente cuando nosotros iniciamos un nuevo documento, viene una fuente por defecto. Y creo que la fuente normalmente es Arial, bueno, esta genérica. ¿Qué pasa? Hay páginas que te permiten a ti subir tus fuentes, digamos que tú hiciste tu diseño con una fuente que te gusta mucho, pero normalmente esos tipos de fuentes que no están en tipo web, pues no están optimizadas al 100%. Entonces, ¿qué se recomienda? Adaptar nuestro diseño a una fuente que ya esté optimizada. ¿Y esas fuentes cuáles son? Pues Google Fonts. ¿Sí? Pues normalmente nos vamos a Google Fonts, buscamos la fuente que más se adapte, la que más se parezca a la que nosotros utilizamos en nuestro diseño y la usamos. Entonces, a ver, ¿qué fuente elegimos? Elijan una. ¿Cuál les gusta? Ve, profe, cualquiera de Google Fonts es optimizado. Sí, estas fuentes ya están reoptimizadas para un buen performance en nuestro sitio web. Pero, profe, si yo quiero una en específico porque esa es la de mi marca y esa es la que yo quiero y no hay otra. Y ahí el problema. Podríamos, si esa fuente no está acá, posiblemente tenga derechos reservados, tenga copyright. Entonces, si tú subes esa fuente y te vuelves famoso, pues allá podríamos empezar a tener problemas judiciales, que obviamente es muy difícil, pero no falta el que es independiente de todo, muchachos. Entonces, más vale siempre estar al lado de la ley. Entonces, sí es mejor buscar una fuente que está acá. Hay una manera de crear tu fuente para web y se llama este recurso, pones pero si tú tienes el punto FTT, esa cosa, cualquier cosa, tú la puedes convertir acá. Mira, Generator. Sí, tú aquí subes tu fuente y él ya te va a arrojar todos los recursos que se necesitan para poder utilizar esa fuente en web. Pero en lo posible, vamos a utilizar Google Fonts. ¿Listo? ¿Sí, Julián? Listo, profe. Igual, si en algún momento, si por motivos de fuerza mayor tu marca sí o sí debe usar una fuente específica, miramos entonces cómo utilizar este recurso. ¿Parece?
Dale, profe. Listo, Poppins. Poppins. Entonces, la seleccionamos. Sí, y miren, acá está. Es que, ¿qué pasa? También me dan en todas las opciones. Miren, me dan en bold, en light, en regular, medium. Sí, o sea, me da todas las opciones y es muy difícil que una fuente que hayamos descargado gratis y que no sea web, pues nos dé todas estas opciones. Sí, a ver, estoy con la family. Bueno, aquí no la puedo bajar. Browse fonts. Poppins. A ver, la busco por acá. No sé dónde, cómo ha cambiado esto. Tiene que en algún lado debe salirme. Ah, ya, perdón. Claro, aquí en el botón derecho descargaríamos toda la familia. Entonces, mira, ya me descargó este zip y en este zip yo tengo todo las fuentes para usarlas también en mi local. Ahora, como buena práctica, muchachos, no se recomienda cargar todos estos tipos de fuente en nuestra web, porque cada una va a consumir recursos y va a demorar más el tiempo de carga de la página. Entonces, digamos que yo quiero, vamos a coger el regular, selecciono regular y voy a seleccionar bold. Y tal vez una sin. Listo. Entonces, miren que hoy esa Google ya me dice qué debería hacer. ¿Sí? Me dice, para embeber esta fuente, por favor, copia este código y pégalo dentro de la etiqueta head de tu HTML. Entonces, yo llego, me copio todo esto y lo voy a pegar en la etiqueta head de mi HTML. ¿Sí? Entonces, voy a pegarlo antes del CSS. ¿Por qué antes del CSS? Porque como esto se ejecuta en cascada, si yo cargo primero las fuentes, pues puedo tener de pronto problemas a la hora de renderizar la nueva fuente. Entonces primero cargo las fuentes y al final cargo mis estilos. Sí, entonces miren, aquí ya cargué la fuente y esto, ¿será que funciona ya? Miren que todavía no. ¿Por qué? Por más que yo haya cargado las fuentes, tengo que decirle ahorita, por medio de CSS, que vamos a utilizar una fuente diferente. ¿Cómo hacemos esto? Ya también nos dice. Entonces mira, el CSS que especifica la familia es onFamily. Tenemos una nueva propiedad. Entonces venimos acá y si yo quiero que esta fuente se utilice en todo el documento, pues yo tenemos aquí ya una propiedad que es body y que le puse esta clase homepage. Yo puedo decir acá, onFamily, voy a utilizar la fuente Poppins y sans serif. Y ahora miren qué belleza. Ya todo nuestro documento está utilizando la fuente Poppins. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos, cómo implementar una fuente? Ahora, si yo de pronto, si la Poppins no carga, yo podría decirle, hey, en caso de que no cargue Poppins, por favor, sigue con Arial. Ah, si no sigue Arial, por favor, entonces busca la Comic Sans. Y así sucesivamente. Y la última opción es sans serif, que simplemente no tenga serif. Sí, pero pues como está esta, no tenemos problema. Mira, espera, resulta ser muy engañoso, muchachos, que, miren, por ejemplo, ¿cuál fue la condición que le puse? Hey, por favor, busca la Poppins. Si no la encuentras, Arial. Luego búscame la Arial. Si no hay Arial, entonces búscame la Comic Sans. Sí, entonces mira, como no encontró la Poppins, inmediatamente me pasó a un Arial. Entonces siempre es bueno como tener ahí el plan B en caso de que tengamos algún problema con nuestra fuente, tener otra opción. Porque si no, porque por ejemplo, si no encuentra la Poppins y dejamos simplemente esto así, miren que él va a volver al estado de nuestra primera fuente, que es Es siempre buena práctica como tener varias opciones. Hey, Poppins, Arial, bueno, Comic Sans es una buena opción nunca.
¿Sí? Entonces, la damos así. Entonces, ya sabemos, buscamos nuestra fuente en Google Fonts, seleccionamos los tipos que queremos, en este caso queremos la thin, la regular y la bold. Añadimos esto a nuestro head de nuestro documento y luego especificamos por CSS el font family. ¿Sí? Ahora, como bien recuerdan, cargamos 3 tipos de fuentes, la bold, la thin y la regular. Yo quiero que el H1, por defecto el H1 ya viene con ese estilo por defecto, pero entonces yo no quiero, vamos a ver, vamos a agregarle esto, otra clase title, pero yo no quiero que este título esté en negrita, ¿sí? Entonces vamos a modificar ese atributo. Agrego la clase title y para modificar el grosor de los elementos, el atributo es font weight. Sí, mira, entonces aquí ya estos valores corresponden a los que yo descargué de Google Fonts. Entonces, mira, regresemos y tenemos el 100, el 400 y el bold, 700. Entonces, yo quiero que este título no esté en bold, sino que esté en 100. ¿Qué va a pasar? Miren cómo ya cambió así. Sí, más elegante, más finito. Que ya está muy delgadito, entonces 400. Ya quedó en el regular, pues que es el por defecto, ¿no? Y pues para manejar el bold, pues serían 700. Entonces, normalmente siempre memoricémonos esto, el 100 para el más diminuto, el thin, 400 para el regular y 700 para el bold. Y aquí ya quedó otra vez en bold. Que quiero que los P estén siempre en más diminuto, entonces pon weight 100. Y entonces mira cómo ya cambió. Sí, muchachos, es claro cómo manipular las fuentes, tanto la Profe, familia. entonces, básicamente es, tú ahora cuando pusiste la Poppins, pusiste como font family Poppins, coma, sans serif. Eso es como para ponerle el predeterminado para sans serif, pero yo le puedo poner un valor en font weight y ya yo estoy el grosor, ok. Sí, o sea, normalmente estas fuentes, como están en tu computador, ellas tienen todos los tipos. Tienen la 100, la 400, la 700. Entonces no va a haber ningún problema de que no la encuentren. ¿Sí? O sea, si no tenemos la Poppins, va a coger Arial y como Arial siempre está en nuestros computadores, pues vamos a tener problema con eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar este Poppins, no la voy a encontrar y me va a pasar a Arial. Sin embargo, como Arial es una fuente que ya tenemos en nuestro sitio web, bueno, como que yo no tengo Arial, yo tengo Helvética por el computador. ¿Sí? Pareciera que yo tengo Helvética. A ver. Helvética, Font Family. Font Family. Mira. Están alternativas. Profe, perdón, lo de los grosores era font weight. Sí, font weight. Vale. Sí, entonces, sí, entonces de esta manera nosotros definimos diferentes opciones en caso tal de que si una fuente no funciona, por favor intenta con la otra hasta que la encuentre. ¿Sí, Julián? Listo, profe Times, ¿no? Times, la Pues fuente. como la de emergencia, la que... Sí, exacto. Ya sans serif es como la más cercana que no se vea esas fuentes como tan viejitas. Pero sí, o sea, tú defines las que las que veas convenientes en el momento de tu diseño. Sí, a ver, ¿qué otra propiedad de pronto se me escapa? Ay, profe, perdón, pero eso de sans serif, ¿por qué hay que ponerlo? Yo me Porque perdí. si tú no lo pones sans serif, mira lo que va a pasar. Digamos que yo busco Poppins, no la tiene. ¿Sí?
Y mira esto como ven. Las serifas son esas cositas que salen de las de cada letra, ¿sí? Entonces esto pues es muy feo, o sea, se ve anticuado. Entonces, si tú le pones el sans serif, ya la siguiente opción te va a buscar una fuente que mira que no se le salgan esas cositas, ¿sí? Obviamente es mucho más Pero, moderno, por ejemplo, por ahora que así decirlo. pusiste Font Family Poppins Sans Serif, Sí, o sea, ¿hace falta ponerle el sans serif? claro, si no se lo pones, mira, quiero que mires cómo se ve sin serifas. Mira esta fuente. Sí, mira que no tiene, mira la estructura, es redondita, curva, Sí. pero si yo le quito este sans serif, O ¿sí sea, ves? pero ella no está cogiendo Poppins, o esa es la misma Poppins. No, no está cogiendo, es que por eso, él no está cogiendo Poppins. Él no encuentra Poppins, porque mira que yo la deshabilité. Ah, ok. ¿Sí? Si yo la deshabilito y no tengo ninguna opción, él va a coger la por defecto, y por la de defecto es esta fea. Sí. Entonces yo le tengo que decir las diferentes opciones. Hey, si no tienes Poppins, porfa búscame una helvética. Helvética. Si no tienes helvética, entonces porfa búscame una sin serifas, que es lo más acercado de pronto a una fuente personalizada que Ah, ok, nosotros queramos. ok. Son diferentes opciones que vamos definiendo. Entonces, mira, si no Ah, es que está pensé que era Poppins, como que hay que ponerle Poppins y sans serif como para que funcione Poppins, pero no, es por si no funciona Poppins, póngame cualquier tipografía sans serif. exactamente, eso, Ya, ya la cogiste. ya. Pensé que era Sí, como que dependía, Poppins dependía de esa, pero no. no, exacto, ajá. Ya. No depende de una, son simplemente las opciones que vamos definiendo. ¿Sí? Entonces, sans serif. Y ya automáticamente, al momento de nosotros copiar esto, ya Google nos da ese truquito, ¿sí? Entonces, Poppins y sans serif por si las muestras. Copiamos simplemente esto y listo, muchachos. Quedamos con nuestra fuente. Entonces voy a volver a habilitar esto. Y a nuestra medida. ¿Sí? ¿Quedaron claros todas estas propiedades de apariencia? Profe, espera, no te muevas del link un momento. ¿De dónde, perdón, Angélica? De donde pusiste aquí el link de la familia. ¿Es este acá? ¿A cuál es? En el HTML, sí. ¿Acá, en Google Fonts o dónde? Ah, no, pero ¿en dónde lo pusiste en el código, profe? Ah, ok. ¿Este primero acá? ¿Esto acá? Ajá, todo el link. Listo, mira. Él nos dice, para enviar esa fuente, por favor, copia este código dentro de la etiqueta head. Entonces, copiamos todo esto y en el HTML nuestro, ahora esto, esta es la estructura general. Aquí tenemos la etiqueta head y acá la pegamos antes de incrustar nuestros estilos. Debe ser antes. ¿Sí? Normalmente primero vamos a cargar todo, fuentes, scripts, y luego sí cargamos nuestros estilos propios. ¿Sí? Normalmente no puede definir aquí. Vamos a llegar a un orden. ¿Sí? Entonces ya una vez cargamos, Angélica, nuestras fuentes, podemos ir a nuestros estilos y copiar este font family que nos dice Google Fonts. Lo copiamos y yo puedo hacer dos cosas, muchachos. O puedo pegarlo directamente al elemento padre, que en este caso es body. Este es el body. O puedo también pegarlo directamente a un elemento. ¿Sí? Miren, si yo le quito este Poppins a este body, miren que los demás textos están feos por defecto, pero miren que paragraph, que son estos elementos, sí tienen la fuente Poppins. Pero de resto, lo demás sí tiene la fuente feo. ¿Qué recomendación? Yo creería que máximo tener dos tipos de fuentes en la página. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que
Si incorporé Poppins para toda la página web, pues puedo tener de pronto otra fuente. Miremos a ver qué otra fuente. No te quería hacer una pregunta un poquito atrasada. Señor. Es que en la parte para linkear nuestra HTML con la CSS, pues tenemos como link, rel, ¿cierto? Lo pegamos en el head, ¿cierto? Sí, ajá. Pero tú le pones como que está en styles, o sea, está en la carpeta styles. ¿Tú lo metiste ahí porque querías? O sea, yo lo puedo tener ahí al mismo nivel de la HTML. Normalmente es mejor tener una carpeta porque no siempre va a ser solamente un archivo, pueden ser varios archivos. Yo puedo tener un app.css, puedo tener un menú.css, puedo tener un slider.css. Entonces yo más vale meto todos esos archivos dentro de una carpeta para el momento de que sea más ordenado. ¿Sí? Listo. Profe, ¿y por qué ahora para devolver te pusiste 2 puntos y no 1? Porque yo creo una carpeta images afuera de styles. Entonces si yo, mira, yo estoy parado acá en app.js estando acá, ¿cierto? Yo debo salirme de la carpeta styles y entrar a images. Recordemos que los 2 puntos es para salirme de una carpeta. Entonces, si yo estoy dentro de styles, me salgo de styles con 2 puntos y mira que él ya encuentra los demás directorios. Ah, ok. Tú aquí pusiste, es que para linkear la de CSS, creo que lo pusiste punto. ¿Podemos verlo? Sí. Entonces, Ahí le mira, pusiste solo un punto porque están en la misma carpeta. porque estoy al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, yo siempre le pongo punto y aquí ya me muestra las demás opciones. La carpeta styles, mi archivo app.css. Listo. Listo, profe. ¿Sí? Punto cuando estamos al mismo nivel y 2 puntos para salirme de la carpeta en la que estaba. Y a ¿Sí? meter el CSS en una carpeta, ¿no? Ajá. Listo. Sí, por favor, siempre una buena práctica es. Profe, espera, me perdí. Este link red, Style Sheets, no comprendo de dónde sale exactamente. Este es la manera como necesitamos linkear nuestro archivo CSS. En Elegance normalmente, con que escribas link y es un tab, ya Visual Studio Code te lo completa. Si este rel style sheet por defecto, y en href es donde debemos nosotros vincular nuestra hoja de estilo. Entonces, le comentaba a Julián que es una buena práctica tener siempre en nuestro directorio una carpetica styles. Y dentro de esa carpeta styles es donde vamos a tener nuestros estilos. Mira, entonces tenemos la carpeta styles y nuestro archivito app.css. Entonces ahora tenemos que linkearlo. Recordemos que siempre es una buena práctica iniciar cualquier tipo de enlace de archivos con un punto. Punto, 2 puntos, sí. Pero como yo sé que en este momento estoy al mismo nivel de la carpeta, yo estoy aquí en intro.html y la carpeta está al mismo nivel, mira, styles, yo puedo hacer un punto, slash, y aquí ya tengo visible mi carpeta styles. Enter, app.js, y listo. Así incluyo los estilos al HTML. Listo, profe. ¿Sí? Gracias. ¿Clarísimo? Sí. Vale. Entonces, retomando, muchachos, con las fuentes, máximo tener 2. Sí, entonces, a ver, copiemos. Bonito. Ubuntu. Y me voy para el Ubuntu y me voy a copiar esta, Bold Italic. Mira que ya aquí me puede pegar todo. Vengo para acá, pego. Y mira que también me pone el Font Family para Ubuntu. Entonces yo le voy a decir que por favor quiero que los paragraphs no sean Poppins, sino que sean Ubuntu. Y listo. ¿Sí? Entonces puedo tener diferentes fuentes de familia, diferentes familias para mi HTML. Obviamente, es muy importante, muchachos, tampoco sobrecargar la página porque cada vez que le metamos algo nuevo, imágenes, fuentes,
JavaScript, scripts, más CSS, pues obviamente todo eso va a ir sumando al momento de renderizar la página. Entonces, siempre tenemos que tratar de mantener un equilibrio. Por ejemplo, miren, aquí tengo mi carpetica, mi tab de network, y miren todo lo que ya se tiene que cargar para renderizar solamente esta información. ¿Sí? Todo esto. Carga imagen, carga el CSS, carga otro CSS. Este CSS viene de Google Fonts. ¿Sí? Entonces, todo esto van haciendo recursos que hacen que la página tarde un poco más en renderizarse. Pero bueno, creo que manejemos máximo 2 fuentes tipográficas. Vamos bien. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esas primeras propiedades que vimos? ¿Queda claro? ¿Les parece difícil? ¿O como vamos bien? Vamos bien, súper, profe. Vamos bien, profe. Sí, sin dudas por ahora. ¿Creen que lo que estamos viendo les va a ayudar al momento de empezar a maquetar su sitio web? claro. Obvio, Obvio, profe, profe. demasiado. Empezando por usar porcentajes, por los márgenes, por todo eso. O sea, ahí nomás con eso ya. Listo, listo. Entonces, el viernes que tenemos revisión de los primeros avances, vamos a aprovechar el tiempo de la clase pues, para seguir trabajando y yo me voy reuniendo con cada uno de ustedes, vamos viendo las oportunidades, de pronto correcciones y también empezar tips como que ahí, aquí podemos usar entonces tales etiquetas, tales propiedades, ¿sí? Esa es la idea de la clase del viernes. ¿Parece, muchachos? Entonces, porfa, Listo, sí profe. traten de tener avances para tener con qué trabajar el viernes. Listo, profe. Listo, muchachos, entonces no les quito más tiempo. Nos vemos entonces el viernes a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Vale? Gracias. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. muchachos, Profe, gracias. Ya, profe, Gracias, les ya. vaya profe. bien, muchachos. Gracias, Gracias. profe.